Shema Yisrael. Shema Yisrael. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Ella tocó la guitarra. Adelante, hermano Daniel. Feliz Shabbat a todos. Agradezco al Elohim de Israel por esta posibilidad de reunirnos este día y por el estudio que nos dio por compartir en este día. Vamos a hablar de una otra ley que está en la Torá. En cierta manera, como les he dicho hace 2 semanas, se conecta con Hijo mío, dame tu corazón, con el tema que tuvimos hace 2 semanas. ¿Vale? Pero no tiene una conexión directa, es decir, no es una continuación, ¿vale? La enseñanza es más o menos parecida y tiene ciertos puntos donde se entrelaza, ¿vale? El estudio que vamos a tener hoy se llama el valor de la mitad de un shekel, ¿vale? ¿Sabe alguien qué es el shekel? Para saber de qué estamos hablando. ¿Una divisa? Es una moneda que se utiliza en Israel. Moneda oficial del templo, ¿no? Ahora sí. Y en el tiempo pasado, sí. Es una moneda. Bueno, voy a explicar más adelante, pero hasta que llegaré para explicarlo, es bueno que tengan en cuenta qué es el shekel, ¿vale? ¿Qué es esta moneda? Así que con la bendición del Elohim de Israel, pues compartimos una ley más de la Torá y cada uno tiene su enseñanza particular. Obviamente queda mucho por decir, por comentar sobre esta sección de ley que vamos a estudiar en ese día. Pero hoy vamos a centrarnos solo en un aspecto que tiene que ver con esta mitad de un shekel, ¿vale? Está escrito en Éxodo capítulo 25, verso 2, que los materiales para la construcción del santuario se recibieron de todo aquel cuyo corazón lo impulsa a dar, ¿vale? Entonces, de buena voluntad, todo cuanto sintió uno que quiere dar, pues ofreció, porque tenían de sobra en abundancia, entonces dieron en abundancia hasta cierto grado que Moisés dijo ya es suficiente, no necesitamos más ofrenda para la construcción de este templo.
Este proceder donativo se aplicó a todos los materiales necesarios para la construcción del santuario, excepto uno. ¿Vale? Se dice, yo no he contado bastante, pero no. Dice que son 15 materiales que se usaron para la construcción del templo. En Éxodo capítulo 38, verso 21 al 31, por ejemplo, es un capítulo donde se presenta algunos de los materiales empleados en la construcción. Para esta edificación se usó 4 tipos de materiales. Materiales preciosos, metales, como es el oro, la plata y el cobre. Maderas, un tipo de madera, de acacia. Telas, distintos tipos de telas y pieles de animales, ¿vale? Al menos 3 animales, ¿vale? 2 que son de Israel y 1 que es de los mares. No se sabe exactamente qué tipo de animales porque el nombre de este animal se ha perdido y difícil saber de qué tipo de animal marino fue tomado la piel para la cubierta de este santuario. Entre los materiales había uno para cual la instrucción vino en una forma específica. En este caso ya no se trataba de una donación de corazón, sino de una aportación equitativa, ¿vale? Donde hay una ley precisa de lo que se tiene que entregar, en qué cantidad, cómo, cuándo y por qué. Bueno, se explica todo en el capítulo que vamos a estudiar, en la sección que vamos a estudiar en ese día. Lo importante es saber que de todos los materiales que se usaron, excepto uno, todos los demás se dieron de buena voluntad. A uno solo se requiere, Adonai lo pidió de una forma específica, ¿vale? Ya saben que no hay casualidad en las escrituras y es aquí la gran pregunta. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué si digamos que son 14 los que se dieron de buena voluntad, lo que era necesario para la construcción? Uno solo lo pidió Elohim de forma específica. Esto no era un donativo, era una obligación. En cada año, durante la época del Pesaj, el tiempo en el cual nos encontramos, quizás no es casualidad que presentamos ahora quizás, no lo sé, puede que Adonai así lo planificó para que cada uno se ubique en un tiempo, en un espacio que tiene que ver con una obligación que la Torah le corresponde a los hijos de Israel, ¿vale? En cada año, durante la época del Pesaj, o acerca del Pesaj, antes de que llegue el Pesaj, se recordaba a todo el pueblo de Israel cómo fueron librados de Egipto, ¿vale? Eso es una historia que lo conocemos todo. Pero en este momento de redención tuvo lugar un detalle que se convirtió en una ley más tarde en Israel, para que siempre recuerde al pueblo de Israel que este pueblo no es pertenencia suya, sino que es el pertenencia del Elohim de Israel, quien los redimió, los libró de la esclavitud. Como recordatorio de la redención y por lo tanto del derecho que adquirió el Elohim viviente sobre los hijos de Israel, se le ordenó a Moisés que se estableciera un censo para cual todos los varones debían pagar un impuesto anual. Es posible que todos conozcáis aquello que dijo Kefas, que dijo Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Vale, vamos a leerlo si alguno puede buscar esta cita. ¿Por qué? Para que sepan de dónde, cómo fuimos redimidos, por medio de qué, y de dónde sacó Kefas esta información. Vale, fue una enseñanza. Si alguno de ustedes quiere leer 1 Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Irina, ¿sí? Un momentito. Sí. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no como algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Mashiach. Hoy vamos a ver cuál fue la fuente o la base de esta enseñanza que dio Kefas. No vamos a hablar sobre los escritos de los apóstoles. Ya saben que
mi interés es siempre que voy a citar de esos escritos, lo voy a citar o procuraré citarlo con el propósito de ayudarles a ver cuál fue la fuente o la base de donde ellos citaron, ¿vale? Nunca procuraré, ese es mi interés, nunca presentar algo de los escritos de apostólicos, algo que se da un caso concreto, sino que siempre que voy a usar citas de los escritos de los apóstoles, intentaré procurar que las cite solo para mostrarle de dónde sacaron la fuente, ¿vale? Entonces, para que entienda de dónde le vino esta idea, digamos, de decir que no fueron redimidos con oro y con plata. ¿Por qué esta afirmación? Porque exactamente eso tiene que ver con nuestro tema, ¿vale? Shaul dijo lo siguiente, ¿vale? Que toda la ley tiene un propósito, ¿vale? Entonces, cuando no se vive en el propósito de las leyes, se vive bajo la letra, ¿vale? El que entiende el propósito para cual fue dado la letra, entonces vive en el espíritu o vive en el Mashiach, ¿vale? No significa que está libre de la Torah, sino que está cumpliendo, mejor dicho, la Torah. Citas que a veces son mal interpretadas. Entonces, vamos a ver de dónde se le ocurrió a Kefas decir que no fuimos redimidos con oro y plata, ¿vale? Mejor dicho, con plata, porque esta plata es el factor que Adonai aquí, en el estudio que vamos a tener de la Torah en este día, lo requiere de una forma específica, concreta, para la construcción del templo, ¿vale? Entonces, esta plata que se recogía tenía el propósito de contribuir para la construcción del templo. Pero ese es de todos los elementos que se dieron para la construcción, este fue el único que Adonai lo pidió de una forma específica. Los demás fueron donativos. Este no es un donativo. Ese vino porque Adonai así lo mandó. Y una cantidad que es importante, ¿vale? Por eso puse el título, el precio o el valor de este medio shekel. Entonces, en Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16, va a ser la sección que vamos a estudiar. Si alguien nos los va a leer primero, sería mejor. Si alguno que puede leerlos, estaría bien. Éxodo 30, capítulo 30, verso 11 sí, hermano, tapar un momentico. Del verso 11 al 16, ¿vale? Vamos a ver que el Creador manda a Moisés a contar las cabezas de los varones de Israel, lo que dice el texto. Vamos a ver qué necesidad tenía Adonai para contar cuánto había crecido el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel son los hijos del Elohim viviente, ¿acaso él necesitaba hacer una cuenta para ver cuántos hijos tenía su pueblo? ¿Qué padre no sabe cuántos hijos tiene? Ya no recuerdo, 2, 3, 4, 9. Él dice que, dijo Yeshua, acá está los pelos de la cabeza o son contados, ¿vale? Por lo tanto, no importa el número, él lo sabe en forma individual a cada uno de los hijos de Israel. Pero no es porque él no lo sabe, sino porque hay un propósito que nosotros debemos entender, comprender o al menos entrever en este, ¿vale? En la Torah han sido dadas instrucciones detalladas sobre cómo el pueblo de Israel debe construir el santuario, en el que el Elohim viviente quiso, como está escrito, habitar entre ellos. Aún así quedaron varios detalles por describir. La manera en que se debe recolectar la plata para hacer los zócalos de los cimientos, ¿vale? Para poner los pilares sobre el cual se sujetaba, bueno, que mantenía toda esa estructura de telas del santuario, del Mishkan, ese santuario que estaba en el desierto, ¿vale? También faltaban los datos sobre la fabricación de la fuente de cobre, el aceite de unción, el incensario y el altar sobre el cual se quemaba este incienso, ¿vale? La forma como se preparaba el incienso y el altar sobre el cual se quemaba el incienso. De los detalles de esos elementos se ocupa el capítulo 30, ¿vale? De este libro de Éxodo. El estudio actual solo se ocupará, es el tema que vamos a tener, solo sobre el tema de la recolección de esta plata, que hemos dicho que tenía como propósito, está aquí presentado, para servir, para hacer de él,
la base en cual se montaban estos pilares de madera que eran de acacia, ¿vale? Bueno, Éxodo 30, hermanita Amparo, de 11 al 16, por favor. Adonai habló también con Moisés y le dijo: cuando hagas un recuento del número de los hijos de Israel, una vez que lo hayas contado, cada uno de ellos deberá darme a mí, Adonai, el rescate de su persona. Así no habrá mortandad entre ellos. Todo aquel que sea contado deberá pagar 5 gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. La ofrenda a Adonai será de 5 gramos de plata. Todo el que sea contado y que tenga más de 20 años de edad deberá dar esta ofrenda a Adonai. Al dar la ofrenda a Adonai para la expiación de personas, ni el rico dará más de 5 gramos de plata, ni el pobre dará menos. Recibirás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo entregarás para el servicio del tabernáculo de reunión. Esto será para los hijos de Israel un memorial delante de Adonai para que se haga la expiación por ellos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer de la edición Corona de Jerusalén y voy a procurar explicar algunos términos como de costumbre hacemos con una serie de profecías al día. Habló Adonai a Moisés diciendo: cuando cuentes el número de los israelitas para hacer un censo, cada uno pagará a Adonai el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. Y una otra edición dice: cuando hagas un censo de los hombres de Israel según su alistamiento militar, cada uno pagará a Adonai un rescate por sí mismo al ser alistado, para que ninguna plaga les sobrevenga por el hecho de ser alistados. La traducción más exacta del texto hebreo dice: cuando eleves o cuando alzas, así tal cual se presenta en Génesis 7, verso 17, cuando está hablando de la arca, que las aguas la alzaron, ¿vale? Eso sería el sentido exacto de la expresión que dice: cuando hagas un censo o cuando cuentes el número de los israelitas. Cuando eleves o cuando alces, ¿vale? Esa sería una traducción más literal del texto hebreo. Pero en hebreo dice lo siguiente: ki tisa. Ki significa cuando, y tisa, eleves, ¿vale? Ki tisa, cuando eleves, ¿vale? Esta es la traducción más literal. Cuando cuentes, dice en esas traducciones, o cuando hagas el censo. Pero en hebreo no dice eso, ¿vale? Lo voy a explicar por qué no dice esto. Dice ki tisa, es decir, cuando eleves. ¿Cuando eleves qué? Sigue el texto hebreo diciendo: ki tisha et rosh bene Israel. ¿Qué quiere decir? La cabeza de los hijos de Israel. Cuando eleves la cabeza de los hijos de Israel. Esta es la parte literal del texto traducido en la forma más directa. Como esta traducción no lleva a un entendimiento claro, los traductores han vertido el sentido de las palabras hebreas con censo. Cuando hagas el censo y cuentes los israelitas. El entendido más apropiado para la palabra tisá, elevar, se refiere al acto de contar. De modo que el texto se lee de este modo: cuando se toma el número. El caso es que en el texto sagrado no hay casualidades ni coincidencias, sino propósito. Las palabras están puestas tal como están puestas, por una razón, y a pesar de que la gente revierte el sentido de una forma común y entendible, solo cuando se busca el porqué de las cosas se comprende los secretos que encierra el uso de esas específicas palabras. Para que entiendan qué es lo que digo, os doy un ejemplo. En el idioma hebreo hay palabras más exactas para expresar la idea de contar. Por ejemplo, está la palabra kitispor. Kitispor. Ki significa cuando, y tispor, contás, contarás, ¿vale? Que está en el tiempo futuro, tispor. Entonces, ki tispor vendría cuando contarías, ¿vale? Pero Adonai eligió usar una palabra que es algo diferente, tisá, que significa elevar. La palabra tisá viene de la raíz nasá, que significa elevar, levantar, de aquí elevar.
A pesar de que esta palabra tisa tiene un sentido semejante a la palabra tispor, tisa no es un término muy usado porque es más correcto decir tispor. Pero como las palabras no son por casualidad elegidas en el texto bíblico, esto revela que hay una enseñanza en particular que se esconde tras esta palabra tisa. Como está escrito en Proverbios 25, verso 2, una cita que al menos 2 veces la hemos citado, es honra de Elohim ocultar una cosa, al elegir, por ejemplo, usar esta palabra que no es la más común, ¿vale? Tisa en lugar de tispor, ¿vale? Es honra, es gloria, dice en la traducción Reina Valera, es honra de Elohim, es kavod, el término en hebreo, ocultar una cosa y es kavod, o es el honor de los reyes escrutarla, es decir, rebuscar en las escrituras, a ver por qué hace Elohim uso de un término que no es muy normal. Se entiende de una forma qué es lo que quiere decir, es decir, se pueden dar una vuelta o 2 o 3 para que así entiendas cuál es el sentido del texto, pero ¿por qué tengo que buscar dar tantas vueltas cuando hay palabras más exactas y más fácil de decir quitis por cuando cuentas o cuando contarás en lugar de decir una palabra que entiendo, hacer la cuenta, pues elevar, pero ¿cómo voy a elevar la cabeza de los hijos de Israel? Yo no puedo elevar la cabeza, levantar la cabeza de nadie. Pero como las palabras no son casualidad, por casualidad elegida en el texto bíblico, esto revela que hay una enseñanza en particular que nos corresponde buscarla. Y si Él nos libró, es decir, nos elevó para ser reyes, pues es nuestro privilegio estudiar las escrituras para hacernos con aquellas enseñanzas que para muchos son misterios o no le observa porque simplemente busca la traducción para darle el sentido a lo que quiere decir el texto. En realidad, no se contaba las cabezas de los varones, sino las monedas que se elevaban de parte de ellos. Pero hay un sentido de enseñanza espiritual en la elección de la palabra elevar, es decir, tisa. El Creador desea que el ser humano se eleve, se levante hacia lugares espirituales. Pero para que esto sea posible, debe hacerse merecer para poder elevarse. Es decir, tiene que estar o situarse en una condición de estar digno a poder elevarse hacia el Creador. Para que uno sea merecedor y así poder elevar su corazón, lo que hemos hablado hace 2 semanas, el lev, los secretos del lev, del corazón. Para que uno sea merecedor y que pueda elevar su corazón hacia el Elohim viviente, o su ser, su espíritu, su esencia, debe hacer algo, debe entregar un pago. Elevar el corazón o el alma significa entregarse totalmente a otro, o depender de alguien o de algo, como está escrito en Deuteronomio capítulo 24, verso 15, donde dice, el pobre alza su alma por su salario. Eso quiere decir que pone su corazón, es decir, confía en este pago. Alza su corazón, se eleva, es decir, se dispone a trabajar confiando. Por eso, cuando uno entrega su alma, puede entregar a una persona, como en este caso de un matrimonio, a la pareja, a Elohim, al profesor, a los padres. Vimos en el estudio hace 2 semanas sobre hijo mío, dame tu corazón, que significa entregar el corazón, ¿vale? Cuando en este caso puedes entregar a algo, al trabajo, puedes entregar tu corazón al trabajo confiando que de lo que estás trabajando pues obtienes un pago, un salario, ¿vale? Lo interesante es que este precio que uno debe pagar para así estar en condición de poder elevar su alma es equitativo, de modo que no solo lo debe, sino que es algo que puede pagarlo cualquiera, independiente de si la persona es rica o es pobre, que está enferma o sana o como quieran, que es blanco o negro, aquí no importa cómo es la persona, todos lo pueden pagar. Sin esto significa que cada uno paga según sus posibilidades.
Voy a reformular. Con decir esto significa que cada uno paga según sus posibilidades y que esto es algo accesible. Esto quiere decir que este precio revela que al nivel espiritual toda persona puede cumplir con este pago de cual depende su elevación espiritual. Se entiende de la instrucción que aquel que rehúsa pagar este precio no elevará su alma hacia el Creador y por no lograr conectarse a la fuente de vida, caerá bajo el acecho de toda enfermedad espiritual. ¿Vale? No le voy a poner nombre, no voy a dar ejemplo porque he puesto con, es decir, todas. ¿Vale? Que eso es física, mentales, financieros, lo que viene cuando no se conecta uno con Elohim, pues está el acecho de todo lo malo. ¿Vale? Lo que puede y debe dar cada uno es algo que es accesible y veremos en el siguiente verso qué se ordena dar y qué significado tiene este precio reclamado. El caso es que Adonai no reclama un sacrificio que supondría un gran peso para nosotros, sino algo sencillo y accesible. La razón de pedir algo fácil es preciso para que la gente muestre compromiso o por la razón de que no es algo tan difícil, lo toma con sencillez, porque muchas personas como no ve, como en el caso de Naamán el sirio, ¿vale? Le dijo ¿cómo se llama? Eliseo, ¿vale? Dijo, ve y lávate, sumérgete en el Jordán, y él dijo, pues, a ver, hay tantas aguas buenas y más limpias en mi país, mejores que este, ¿por qué me tengo que sumergir? Y no quiso, ¿vale? Pero su siervo, que fue bastante sabio, le dijo, si te había pedido algo difícil, ¿no lo harías tú por fuerza mayor? ¿Cuánto más si te pidió algo sencillo, deberías hacerlo? A veces somos como este tipo de Naamán. Pensaba hacer un estudio sobre el espíritu de Naamán, porque muchas veces la gente se sitúa en esta condición para ver las cosas que son sencillas como si sin importancia, y por verlo de esta forma lo toma con sencillez o con olvido. Con el tiempo ya ni te olvidas de alguna instrucción, de algún deber, de lo que tienes que hacer, o te parece algo normal, trivial, no le das importancia. Es lo que sucede. Por eso Adonai deja lo sencillo, una cosa fácil, no solo porque uno pueda hacerlo, sino exactamente para ver la disposición de uno en acatar instrucciones que no son gravosas, como decía Yeshua, llevad mi madero o mi carga. Es pesada, pero no se refiere a disponerlo para ser Mashiach, nosotros ser redentores, sino ocuparnos con el estudio de la Torah y vivir en la luz de sus enseñanzas, porque eso no es difícil, es fácil y además siempre recompensado, como vamos a ver. Bueno, si lee el verso 26 del Éxodo capítulo 38, ¿vale? Es un capítulo paralelo a esto, se observa que en esta cuenta solo entraban aquellos varones cuya edad alcanzó los 20 años y en adelante. Y si comparamos el número de los varones censados con lo que está escrito en Números capítulo 1, verso 46, donde se da el mismo número de varones, entendemos que se refiere a una misma cosa. En el libro de Números se nos indica que el censo tenía también un propósito de orden militar, donde se contaban los hombres aptos para llevar armas y salir a la guerra, ¿vale? Así dice en Números capítulo 1, verso 3. Alistaréis tú y Aarón, es decir, fue la instrucción que le dio a Moisés y a su hermano, para hacer este censo, esta cuenta. Alistaréis tú y Aarón a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejércitos, ¿vale? Entonces se entiende que lo que se presenta en Éxodo 36, verso 26, en Números 1, 46 y también en el verso 26 de capítulo 30, se habla más o menos de la misma cosa. El censo tenía un propósito, o uno de entre ellos, contar con los hombres de guerra, y eso es establecido por cuerpos de ejército, ¿vale? Bueno, de lo que se presenta en esta idea, o en base a esto,
se debe hacer el estudio de los 144.000 o de las medidas de la Nueva Jerusalén, eso para los que quieren buscar por los escritos de los apóstoles, esos misterios. Bueno, ese es un verso que tiene que ver con el número de este orden de miles. Bueno, un censo que no respetaba las normas de la Torá era señal de una sublevación a la autoridad soberana del Elohim de Israel. El pueblo de Israel fue comprado para ser la propiedad exclusiva del Elohim viviente entre todos los hijos de Adán. Cuando él dividió la tierra, dijo Moisés, hablando de Elohim, separó al pueblo de Israel para ser su posesión, su tesoro, ¿vale? Su pueblo favorito, ¿vale? Dejó a los demás pueblos, de demás naciones, en las manos de los ángeles caídos. Entonces cada uno venera a un demonio, un ángel caído, dándole un nombre de una deidad. Y así aparecen un montón de deidades, ¿vale? Por eso la tierra de Israel fue reservada por el Elohim de Israel para que este pueblo le sirva a él en exclusividad. Un censo no autorizado y cual no respetaba las normas ponía en riesgo de plaga a Israel debido a que el censo, es decir, el propio acto de contar al pueblo hebreo, significa que son la propiedad de alguien y solo el dueño de este pueblo tiene derecho a contarlos. El impuesto que debería pagar cada varón contado recordaba que ellos son propiedad del Elohim viviente. Quien quería hacer la cuenta de los hijos de Israel debería ordenar el precio requerido para Adonai, y sin este precio se hablaba en contra de los derechos de propiedad de Adonai. Una persona, si se realizaba el conteo, por ejemplo, sin recibir el dinero de rescate, entonces el censo comunicaba la idea de que un rey, cuando alguien quería hacer un censo, sin que se pida el dinero por el rescate de estas personas que se cuentan, transmitía la idea de que un rey o un líder humano reclamaba posesión sobre Israel. Ese fue el problema de David, que muchos conocen la historia que le sucedió a David, sí, al menos Irina veo que afirma. De 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 al 25, es un contexto donde David toma un censo sin elevar también el dinero de rescate para y como Adonai ordenó. De modo que el cielo permitió que una plaga trajera la muerte en Israel. Murieron muchos entonces. Entonces, cuando no se tiene en cuenta, unos al hacer la cuenta, se reclama una autoridad, un derecho que no le corresponde sobre un pueblo que no es suyo. Es administrador, pero no dueño. Pero cuando haces la cuenta por tu propia cuenta o según tus intereses, eso trae la muerte sobre aquellos que tú reclamas ser tuyos, porque Israel no es suyo. David aprendió esta lección. Nosotros, más difícil, porque no estamos en la condición de ver de una forma directa que ha hecho David, y como no lo vemos de una forma directa, no tomamos en cuenta las consecuencias, es decir, no aprendemos de ellas, por lo tanto se repiten. Nuestro pueblo aprendió obediencia al ver los resultados de sus actos adversos a las instrucciones. No por la pura obediencia ni por la confianza, sino por el resultado que se observa, que produce el mal caminar, que a menudo regresamos en obediencia. No es casualidad que en las profecías se indica que Él reinará sobre nosotros a la fuerza. ¿Sabían eso? Bueno, lo dice en Ezequiel capítulo 20, verso 23. Las aflicciones, las adversidades y las enfermedades será nuestro instructor quien doblegará, como vemos en el estudio de Zacarías capítulo 9, ¿vale? Estamos con la segunda parte de este capítulo, ¿vale? Los problemas, las circunstancias, las aflicciones serán el instructor que doblegará el orgullo o los cuernos, como aparece literalmente en el texto, pero bueno, es una referencia al orgullo de Efraín, y quien también eliminará el caballo de guerra, es decir, la confianza en la fuerza militar de Yehudá, ¿vale? Eso, Zacarías capítulo 9, verso 10. Es redundante que jamás habrá padecimiento alguno si nos mantenemos fieles, observantes a las instrucciones de la Torá. Cuando esos vienen, es la consecuencia de unos malos actos.
La obediencia siempre trae bendición. Tras la elección aprendida con el censo que hizo David, Israel aprendió que todo censo atentaba contra la prerrogativa del Elohim como soberano sobre el pueblo de Israel. El único que tiene derecho a conocer el número de sus súbditos. Por eso, en este primer censo de Moisés se ha escrito en detalle cómo cada israelita tenía que presentar una ofrenda como rescate de su propia vida siempre y cuando se hacía el censo. Donde la traducción de Corona de Jerusalén escribe, cada uno pagará a Adonai. En hebreo está la palabra venatenu. Esta palabra viene de la raíz natán, que significa dar o poner. Esta palabra venatenu es algo curiosa, porque en hebreo original, me refiero no en cómo suena, sino en cómo se escribe en las letras hebreas. Porque sea que las leas desde, como se lee en hebreo, desde derecha hacia la izquierda, o en el sentido del concepto griego-latino, hacemos lectura desde izquierda hacia la derecha, independiente si leemos así o asá, la cita, ¿qué cita? No sé a cuál te refieres. Estoy hablando del texto que aparece aquí en el Éxodo capítulo 30, el verso donde dice, cada uno pagará a Adonai, ¿vale? El verso 12. ¿Ya? Entonces, esta palabra venatenu, por eso es curiosa, que independiente si le leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tiene el mismo significado, es decir, se leen igual, ¿vale? Ya veo que me aprueba, que alguno me está probando y lo... confío. Bueno, yo se le voy a poner en la guía de estudio así para que vean en colores también, se ve bonito, ya saben cómo hago los PDFs. Lo que indica esta palabra venatenu en el hebreo, no cómo suena, sino en cómo está escrita en la letra, que está Aleph Nun Hei, Aleph Nun Tav, Nun Vav, perdón. Vav, Nun, Tav, Nun, Vav, ¿vale? Si le lea al revés, es así. Tav está en el centro, en los extremos están hay Vav y Vav, Nun está a izquierda y derecha también, y Tav en el centro, venatenu. Lo que indica esta palabra, curiosa en su forma de escritura, es que entonces cuando la persona da de sí misma, de su propio corazón, por un propósito espiritual, automáticamente recibe una bendición proporcional. En base a esta realidad, Yeshua enseñó lo siguiente, ¿vale? Para que entiendan la fuente, porque no hay enseñanzas nuevas, sino hay enseñanzas que vienen sacadas del Tanaj, ¿vale? Entonces, cuando la gente que por aquí están rechazando y negando esos escritos, al saberlo, usted le puede llevar a la fuente, porque al negar estas enseñanzas que le estoy nombrando, citando de los escritos de los apóstoles, es negar o hacer, bueno, decir que no existe, que no son verdaderas las leyes o las enseñanzas de la Torah. Lucas 6:38 dijo Yeshua, dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en la falda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. ¿Vale? Eso es el principio, siempre le decimos. Sí, está la palabra, pero bueno, en el hebreo sin los puntitos por aquí son iguales, ¿vale? Aquí está con la forma de vocalización venatenu, para que se escuche con los puntitos, los señales, los sostos masoréticos. Este es el principio del boomerang. Si lo lanzas, que todos conocemos, volverá hacia ti, ¿vale? Entonces, este es el principio que siempre enseñamos en la comunidad. El principio de la fe hebrea es dar antes que recibir, como está escrito, mejor dar que recibir, ¿vale? Venatenu, esa es la cosa curiosa de esta palabra que nos enseña esta realidad, ¿vale? Lo mismo enseña Eclesiastes capítulo 11, un capítulo que lo hemos presentado y también por escrito en audio, donde se indica, hay una instrucción, Eclesiastes 11, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, y también está dicho,
después de un tiempo, esta volverá hacia ti. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros cumplimos con la Torah, no solo obedecemos a Elohim, sino que invertimos algo cual nunca es una pérdida, sino que resulta ser un beneficio. Cuando uno invierte en las cosas del Elohim de Israel, esto lo hace porque es evidente que su corazón está allá donde ofreció su dinero. ¿Vale? Si mi corazón está entregado a Elohim, mi dinero se va a ir en el mismo lugar. ¿Vale? ¿Vale? Si el corazón está en otra parte, entonces tu dinero, tus intereses irá hacia otra cosa. ¿Vale? Entonces, dime dónde está tu corazón para decirte dónde estás, dónde se sitúas. Si eres un hebreo, eso se expresará en tu forma de ser. Si eres un gentil, aunque te pones un talit en la cabeza y usarás palabras en hebreas, seguirás siendo gentil. ¿Vale? Eso, hermano. ¿Qué y cuánto se debía pagar? Éxodo 30, verso 13 dice: Eso es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo. Medio ciclo. Un ciclo en ciclos del santuario. Este ciclo es de 20 obolos, dice en Corona de Jerusalén, ¿no? El tributo reservado a Adonai es medio ciclo, para que quede claro. Donde ha sido traducida en Corona de Jerusalén comprendidos en el censo, en el texto hebreo está la palabra pekudim. Pekudim se refiere a los contados. Esta palabra viene de una raíz que es pakad, cuyo sentido genérico es de rendir cuentas. Ahora, pakad significa atender, visitar, reunir, nombrar, etc. Solo he dado unos términos porque los quiero explicar. En esta orden de ideas, la palabra tisá, kitisa, cuando eleves, en ese sentido, en relación con esta palabra pekudim, que es rendir cuentas, que viene de esta raíz que es atender, visitar, reunir, nombrar. ¿Vale? En este contexto, esta palabra tisá toma un sentido específico. Para elevar tisá, el alma, para elevar el alma, se debe hacer una pakad, es decir, una introspección. Eso es mirar hacia adentro. ¿Para qué? Porque para mirar uno tiene que reunir el valor. ¿Vale? ¿Para hacer qué? Pues para visitar los lugares ocultos que hay en tu corazón. Lo que David decía a Adonai: escudriña mis riñones, es decir, enciende la luz en lo más profundos que hay dentro de mi alma, de mi corazón. ¿Vale? ¿Y qué hacer? Bueno, en el corazón y en la mente. ¿Y qué hacer si hago esta introspección? Y voy a ver lo que hay aquí. Pues poner nombre. Nombrar por su nombre aquello en lo que ves que faltas. Y como consecuencia, pues hacer lo correcto. Atender a las enseñanzas de la Torah en disponer ante Elohim de Israel un lev tahor, es decir, un corazón puro. ¿Vale? ¿Entiendes lo que quiere decir el texto? Bueno, si no lo entiende, lo va a comprender mejor cuando mirarán en la guía de estudio. Para poder elevarte, la parte que te corresponde es dar algo, es decir, un medio ciclo. Medio ciclo. En el hebreo ciclo se dice shekel. ¿Vale? Entonces ya saben por qué nuestro tema se llama el precio del medio shekel. La traducción lo vertí aquí como ciclo en español. Entonces el precio por el rescate es de medio shekel. ¿Por qué uno? ¿Por qué mitad y no uno entero? Esa es una gran pregunta. ¿Vale? No sé qué pone aquí Irina. Beshekel. Ah, sí. Cuando Israel salió de Egipto, ¿por qué medio shekel y no uno entero? Una moneda entera. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, se llevó una gran cantidad de tesoro. Un shekel era nada. Y medio, aún menos. Por eso le he dicho al principio, esto es algo que puede pagarlo cualquiera. Pero no es tanto la cantidad, el asunto, sino aquello que esto significa. Se dice que las personas sin el Creador son como un cuerpo sin alma. Como hemos estudiado sobre la palabra Torah, en este estudio que se llama
Torah, la flecha que apunta al blanco. Por aquí en la comunidad creo que todos lo conocen. Cuando una persona peca, pierde la conexión con el Creador. Y en ese sentido, guardar la Torah significa dar al blanco. Pecar significa fallar a la Torah. Entonces, Israel fue hecho para ser un entero. Y cuando éste está en unidad con el Elohim de Israel, el pacto o la alianza activa sus bendiciones siempre y cuando las dos partes, es decir, el hombre cumple con sus obligaciones hacia la Torah. Por consiguiente, el Creador cumplirá con sus obligaciones estipuladas en las 10 palabras de su compromiso. Cuando el hombre no cumple con su parte, está fallando esta conexión para con Elohim. No da al blanco, no alcanza a juntar su parte con lo que estás prometiendo Elohim a fin de que las bendiciones puedan fluir. La media moneda indica la disponibilidad que debe revelar cada persona en entregar al Creador su mitad para que en unión al Creador vuelva a ser un entero. Porque separados de Él a causa del pecado, no somos nada. Como dijo, quedaos en mí para que produzcáis, ¿vale?, fruto, y en abundancia. Entonces, si nos quedamos en Él, significa que le damos la mitad que tenemos, porque ese es un pago que tenemos que darlo para Adonai, que se usa por un propósito. Bueno, es otra enseñanza, no vamos a ir a por ella. Eso lo hemos visto un poquito cuando hemos hablado de los símbolos del templo que hay en la construcción del templo. Entonces, cuando yo le entrego esta mitad, me conecto con Él y se activan las condiciones del pacto. Cuando yo fallo las condiciones del pacto, se rompe la alianza, crea una brecha. Por lo tanto, soy como el cuerpo sin el alma, sin el espíritu, porque cuando me separo de la fuente de vida, me quedo en la muerte. No hay más, yo no quedo con vida. Mi vida se gasta, se consume. Conectado a Él, aunque fallece mi cuerpo terrenal, no muere mi esencia, mi espíritu. Después de 1000 años volverá, ¿vale? Volverá a vivir para siempre si pasaré el juicio. Pero bueno, aquí confiamos que no vamos a morir ninguno. Todos vamos a pasar de esta muerte para vivir para siempre. La media moneda pues indica esta conexión donde yo tengo que entregar a Elohim mi parte para que junto a Él pueda volver a ser una persona con dominio propio, con identidad. Eso es un entero, ¿vale? Una persona que es un esclavo no tiene identidad, no ocupa la posición de rey. Cuando uno llega a ser rey, porque es el deber del rey, de los reyes, escudriñar los misterios de Elohim, pues para estar en esta condición significa que se ha logrado reactivar las condiciones del pacto, donde primero se tiene que entregar para luego recibir. El acto de entregar al Elohim viviente la media moneda significa que la persona ha hecho un autochequeo y ha visto que carece de vida por estar separada de la fuente de vida debido a su condición del pecado. Entonces, cuando uno entra y atiende, cumple con lo que dice esta palabra pakat, que es la raíz de la palabra pekudim, ¿vale? Para que rinda esta cuenta, ¿vale?, debe hacer esta introspección, y al hacerle verse vacío, pues obviamente, si tú logras, es decir, solo cuando ves este vacío, cuando haces este chequeo, ves tu condición separado de Elohim, aquí haces teshuvah y vuelves al punto de partida. El punto de partida es la meta final donde tienes que recuperar lo que ha perdido Adán. Entonces, el giro para volver al lugar de comienzo no es lo que yo estoy dejando adorar a JC, la Trinidad, y ahora adora al Elohim viviente. Eso es el comienzo, ¿vale? La Teshuvah comienza un camino de regreso hacia el punto original, donde Adán era hijo de Elohim, como al principio, también perfecto en su estado, ¿vale? Entonces, nuestro giro sigue un camino hacia aquella meta, no está terminado. No es que una vez salvo, para siempre salvos, ¿vale? Tenemos que correr, como decía Shaul, me lucho, me esfuerzo, trato de mantener mi cuerpo
sujeto a mí, porque tengo dominio ahora, puedo decir no, hasta hacerme con la corona. La corona es el premio donde uno se sentará en la mesa y dice, buen siervo, quédate para siempre, jamás, porque eso es el principio que le dio a Adán para que viva eternamente. Ya no sé por dónde. Como hemos estudiado, hay dos líneas que requieren de una unión de dos partes. La primera es a nivel vertical, donde los hijos de Adán deben entregar su corazón al Elohim viviente. Y la segunda es a nivel horizontal, donde los hermanos deben entregar su media moneda a fin de ser un entero con su prójimo. Eso es Ehad, ¿vale? Como hemos dicho en el estudio de hace 2 semanas, llamado Hijo mío, dame tu corazón. Hijos o discípulos deben entregar su parte, es decir, su medio shekel o su corazón a sus padres, a sus profesores, a sus instructores o a su futura pareja. Y cuando se hace imprescindible, se le debe dar el lev, el corazón o el medio shekel al pueblo hebreo. Eso me refiero que la mayoría de Israel está en la condición imprescindible de volver y entregarse con corazón, con todo el alma, para y con el pueblo de Israel. Los que han nacido nace una familia hebrea, como hay algunos bebecitos, como el de Nairo, que nacerá, pues no está en esta condición de hacer, porque nace dentro de una familia. Por eso he dicho, cuando se hace imprescindible, para la mayoría de nosotros que fuimos exiliados, esparcidos y apartados de Israel, ahora hace necesario entregar el corazón que antes pertenecía a otra deidad, como Ruth, ¿vale? Como en un estudio sobre el libro de Ruth. Ella era moabita, pertenecía a otra deidad, servía a otra familia, pero siguió el proceder de Abraham, el camino de Abraham. Sal de tu casa, de tu parentela, y vete a la tierra de Israel. ¿Vale? Que eso es, por eso un ojo avista siempre a Sion, porque hacia allá está nuestro interés, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro pueblo, nuestro Elohim, nuestras leyes de aquí, que de Jerusalén, de Sion saldrá la ley, la instrucción viene desde allá. No miramos lo que es la política de Chile, lo que está haciendo el presidente de Rumanía, lo que le ocurre a Putin con Ucrania, que viene bomba, que no sé qué cosa, que se habla por ahí, la economía que afecta a todos. Nuestros ojos, ¿vale? A vista hacia un lugar donde está nuestra tierra, independiente de lo que ocurre aquí. Solo cuando funciona bien tanto a nivel vertical como en plano horizontal, hay un entero. Todo ha vuelto a ser Ehad, es decir, uno. De modo que las bendiciones pueden volver a fluir por medio creado por la Ehad, por esta conexión. La palabra Ehad es alusión a un tubo, ¿vale? Una manguera que conecta la tierra con el cielo, de modo que las oraciones puedan subir y las bendiciones puedan bajar. Cuando no se juntan las mitades de shekels en un Ehad, en un entero, no hay posibilidad de crear una conexión afectiva, ni con Elohim, ni con mi prójimo, ni con mi pareja, ni con mi hijo, con mis padres, con mi instructor, con mi pueblo, todo lo que hemos aprendido. Por eso les decía en el estudio de hace 2 semanas que tienen cierta conexión esos dos estudios, aunque tratan asuntos distintos, ¿vale? Todas las enseñanzas de Elohim, a fin de cuentas, se entrelazan entre ellas. Cuando un trabajo es hecho solo por la mitad, es como te falta un trozo de conducto y sin este no es posible acceder a la fuente de agua viva. Es cuando no estás conectado, cuando no entregas el corazón a Elohim, de modo que te obligas con las condiciones de la Torah que te ayuda a construir esta conexión hacia el cielo, ¿vale? No te puedes conectar con él y estás orando y no te viene la respuesta, no hay bendiciones, no fluyen, no hay consecuencias positivas, hay negativas. Y lo suyo uno cuando está en esta condición de respuestas, digamos entre comillas negativa, debería chequear el conducto a ver qué pasa.
¿Dónde se quedó sin recursos? ¿Qué le falta porque no se ha completado la conexión? ¿Vale? Para que entiendan en términos de construcción o mirando esta realidad desde esta perspectiva que hablamos aquí. El medio ciclo denota el sentimiento de cada israelita, independiente de su estatus y sus logros personales. Sigue siendo deficiente y solo a medias una entidad en la que no se relaciona ni se identifica totalmente con la comunidad. Es decir, una persona que no pasa a ser un ejad con la comunidad sigue siendo una media persona. Andará en paralelo con nosotros por aquí, pero no entrará en unidad con nosotros. Por eso, lo que se conectan, pues tenemos cierta ejad, ¿no? Cierta conexión de verdad. Y los demás, pues siempre quedarán en un estado, lo que no dan el paso para entrar en esta conexión, no seguirán a un nivel plafonal, ¿vale? Un nivel, ¿vale? Que no tiene subida y bajada. Año tras año, pues lo ves en la misma situación. Una persona cuyo valor es el de la mitad de un shekel, aunque es parte del pueblo de Israel. Él necesita al pueblo hebreo e Israel lo necesita a él. Como está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 12. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el que tiene por costumbre no congregarse o no reunirse cuando tenemos el estudio de las escrituras, pues obviamente es mitad de moneda. Y como no es un entero, no puede reclamar ni esperar bendiciones y que el otro la entienda, que le comprenda, porque yo no sé nada de ti. Seremos hermanos, pero no nos conocemos. No hay esta conexión, como decía Ishwara, no te conozco. Pero yo no. No entré en esta conexión. Quien tiene mala costumbre seguirá siendo la mitad de lo que debería ser. Uno es entero cuando cumple con todas las legislaciones de la Torá, donde está unido a todo lo que tiene que ver con los intereses del pueblo de Israel y con el Elohim de Israel. Cuando el Redentor de Israel se dispone y la persona no se dispone en hacer su media parte, no se puede esperar la vida, sino solo la muerte, porque Él es fiel, ya hemos visto sin fin de ocasiones. No es como el hombre que cambia, Él es constante. Por lo tanto, Él se dispone a dar, lo que dice ese término aquí, ¿vale? A ofrecer. Pero si no hay quien se dispone a dar su parte para que así se logre la conexión y recibir vida, dando vida, por eso dijo Yeshua, quien busca salvar su vida, es decir, guardando solo para ella, la perderá. Como el que recibió un talento, pero no lo usó, lo guardó, dice, pues perdió este. Lo recibirá otro, ¿vale? Entiendan las fuentes de las enseñanzas o de dónde se sacó estas enseñanzas, ¿vale? Que se aparecen en los escritos de los apóstoles. No se puede esperar vida, sino solo la muerte cuando la persona no se dispone dar como Elohim dio. Dad y se os dará, ¿vale? Hemos citado. Cuando solo uno de dos o de más hermanos está dispuesto hacia la shalom, no hay posibilidad de transmitirse las bendiciones que están contenidas en la palabra shalom. La shalom activa sus bendiciones siempre y cuando hay un entero, cuando hay emet, cuando hay verdad, cuando hay una emuná, que es una fe verdadera, está basada, establecida en principios, respaldados en la Torah. Es decir, sujeta a los protocolos de la Torah. Cuando se logran esta ejad, ¿vale? Y esta es verdadera, porque hay una emuná, una fe que está respaldada en los principios de la Torah, se logra el shalom, y la shalom dará su bendición. Cuando solo se finge shalom, cuando estoy en un conflicto con mi hermano, pero no quiero entrar en un debate, te voy a decir shalom, no hay ninguna fuerza, no hay poder en estas palabras. Puede decirlo, lo dirá como un hipócrita porque solo es una palabra, nada más, ¿vale? Las palabras hebreas tienen poder dentro de ellas.
cuando se entiende, cuando se comprende. Por eso, no se logra shalom cuando no hay disponibilidad de parte de los que son medias. Cuando hay disponibilidad de entregarse para juntarse, un ejad, al envolver a ser una, como hemos dicho en el estudio anterior, que al pie del monte Sinaí el pueblo de Israel era una persona o un lev, un corazón, como una sola persona. Eso es Israel. Aunque somos muchos diseminados, hay un espíritu que juntan a todos, independiente que hay visiones, ideas y conceptos diferentes. Si somos un pueblo, entonces se pasa por encima de las diferencias. Y esta diferencia, obviamente, porque si se establece o si hay una guianza en base a lo que es emet y verdad y emuná, pues claro, se tratará de ajustar, corregir con el tiempo, pero no hay división. ¿Vale? Siempre cuando hay un camino, yo tengo la revelación, me voy por mi propio camino porque yo entiendo de una forma diferente, me separo, como tiene algunos por costumbre. ¿Vale? Nosotros hemos experimentado esta costumbre de muchos. Un segundito, me quedo sin batería. Cable. Y se para el video en el grupo. Pues cuando uno no completa su parte, no se conecta a la vida. Tarde o temprano, el poder del mal, pues, le hará pagar factura y se enterará o despertará por un camino en cual no desea andar. Y de aquí, como escribió Kefas, que dijo: por cierto viento de enseñanza llegará o sucederá que llegará a negar al Mashiach quien confió en algún momento. Así llega uno a propósito de invocar otros nombres. Bueno, por aquí algunos saben de lo que estamos hablando. Personas que creyeron en Yeshua, pues pasaron, que fueron en la comunidad, que incluso alguien que yo mismo le bauticé, pasó del nombre de Yeshua a uno que no tiene ningún sentido, que ni existe en hebreo, y que si existiría y se podría pronunciar significaría todo lo contrario a lo que se espera, nada que ver con la salvación. Pero está el principio: el que siembra viento cosecha tormenta. El que se apega a los principios de la Torá logrará unidad, ¿vale? Hebreos 10, verso 12. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este dinero, medio shekel, requerido por el rescate, hablaba con claridad que todos los hijos de Israel son propiedad exclusiva de Elohim y por ende redentor, de modo que todos están obligados a él. Quien no entiende que debe pagar por su rescate y por ser propiedad de Elohim de Israel, que no entiende por la doctrina de la gracia que todavía le tiene en la cabeza, no entiende que tiene obligaciones y que tiene que dar, ¿vale? Le corresponde su parte en la alianza, en el pacto. Quien no paga el precio de la mitad de shekel indica que no reconoce la autoridad de Adonai sobre sí y que él mismo es el dueño de su propia vida, o también que otro es su amo. El texto indica que este medio shekel debe ser conforme al valor del shekel, es decir, del ciclo del santuario, que es equivalente, es el texto a 20 geras. Eso significa que tiene más o menos un peso de 10 gramos, ¿vale? Para que entendamos. La palabra shekel significa simplemente peso. Ese es el significado de la palabra shekel. En la época de Moisés y bastante tiempo después, no existían las monedas acuñadas, ¿vale? Creo que así se dice, como forma de pago. No es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos monedas en todas partes. De modo que no existía una moneda llamada medio shekel. Entonces, ¿cuál era la forma de pago conocida en aquella época? La investigación arqueológica nos enseña que en la época bíblica el concepto shekel, kesef, hace referencia al peso del metal de plata. Como las monedas aún no existían, el medio shekel
o el medio de pago instituido era un bloque de metal, un trozo de metal que podría ser de cobre, de oro o de plata, porque tenía su valor. Si bien el peso del shekel era entre 10 y 11 gramos, el medio shekel es un bloque de metal de más o menos 5,7 gramos aproximadamente. En euro eso sería más o menos 4,50 euros. Según el precio actual, eso sería valorado en euro este peso de medio shekel. El medio shekel fue creado a través de partir el shekel en dos. Y por ello la Torá a veces se refiere a él como un bekar por cabeza, es decir, medio shekel. Un shekel del santuario se especifica aquí. Era diferencia de si el común era de 10, no, si el común era de 10, creo que el shekel del santuario era de 11 o al revés. ¿Sí? Nunca los números los confundo. El shekel era una unidad de peso, eso es lo importante, empleada en las transiciones comerciales y variaba en función del país, según el país, la época y el uso a que se destinaba, que no era lo mismo un shekel de plata o de cobre o de oro. El shekel israelita común, a diferencia del ciclo del santuario, era de 11 gramos, ¿vale? Shekel. Entonces, aproximadamente 4 onzas para los que usan estas mediciones de gramos en onzas. Entonces, el shekel normal era de 11 gramos, el del santuario de 10. Entonces, este medio shekel tenía que tener 5 gramos, ¿vale? De plata, ¿vale? En este caso, era la entrega que se debía dar para el rescate. El shekel era el estándar más común utilizado entre los hebreos, tanto en peso como en valor. En los escritos de los apóstoles, el salario estándar por un día de trabajo era un shekel, ¿vale? 3,000 ciclos o shekels equivalen a un talento, y el talento es la unidad de medida más grande y más pesada en valor en las escrituras, ¿vale? El impuesto no se tomaba de las mujeres, de los menores de edad, ni de los hombres viejos, ¿vale? Eso está indicado en Números capítulo 1, verso 42 y el 45. Tampoco de los levitas, porque ellos no eran remunerados, ¿vale? Según Números capítulo 1 también, verso 47. Ahora, la tradición rabínica pues vertió las cosas de tal forma que los niños a cierta edad pueden pagar, lo paga el padre, bueno, hay una enseñanza por aquí, e incluso también las mujeres, pero según las escrituras esto no aparece. La ordenanza está para el hombre, y de 20 años hasta 50, creo que era más o menos, que era la edad que podrían manejar las armas, según el servicio que podría hacer también un sacerdote, trabajar, bueno, era la fuerza que los demás pues pasaba una edad de jubilados. El tributo reservado a Adonai, dice en las escrituras, es medio ciclo. En el hebreo se dice mahatzit hashekel, si quieren buscarlo por aquí con este término mahatzit hashekel, encontrarán más informaciones sobre, si les interesa más sobre las tradiciones rabínicas, con este término aparecerán varias publicaciones, mahatzit hashekel. El texto en hebreo, en la traducción, es el tributo reservado a Adonai, que es medio ciclo. Para ser claro quién debían pagar, se especificó, ¿vale? Ahora, con el término que le dije, mahatzit hashekel, encontrarán fuentes que le dirán que las mujeres sí, los niños de no sé qué edades pueden darlo, pero la escritura es concreta aquí. Verso 14 dice: todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Adonai. El censo, según Números capítulo 1, verso 13, hemos visto que se refiere, se contaba no
cuántas personas, sino cuántos varones, y esos de 20 años en adelante se contaba por orden de familia, de casa, de pueblo, como si fueran registrados o alistados para la guerra, ¿vale? Todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a Adonai. Toda acción negativa de pagar el medio shekel significaba una exclusión voluntaria de los privilegios del santuario y un peligro de los juicios divinos. Negaba su identidad. Y obviamente, pues, no reconocías que sobre tu cabeza hay un melech, hay un rey que es Elohim, ¿vale? Sobre todo. En base a este orden entendemos bueno, esto. Verso 15 dice, en base a este orden entendemos lo que no toda persona en Israel debía dar el pagar, sino los de 20 años en adelante, y que no hay una preferencia, ¿vale? Sabemos que Elohim no mira la cara de las personas, y el verso 15 nos indica, para dejar más claro todavía, que de este pago no se libera el rico, que no tendría que por ser rico dar más, ni se libera el pobre, porque por ser pobre tiene que pagar menos, ¿vale? Sino que cada uno pagará de una forma equitativa a Adonai, el tributo a Adonai, como rescate de sus propias vidas, de vuestras vidas. El rico no dará más, ni el pobre menos de medio shekel, ¿vale? Esta no era una petición, no era una donación voluntaria, sino que era un acto de justicia, una tzedaka, y no era un diezmo, ¿vale? Era algo que era justo dar por tu propia vida. Esto era más como un simple impuesto, en donde todos pagan la misma cantidad, ya sea rico. Era más como un simple impuesto. Era como un impuesto donde todos pagaban de una forma igual, ya sea rico o pobre, debido a que esto era para hacer expiación. Eso no quiere decir que el dinero puede ser sustitutivo para la expiación, pero servía como señal para aquellos quienes eran expiados. En otro orden de ideas, el acto de pagar el medio shekel aludía al sello de la sangre que se colocó sobre los dinteles de las puertas de aquellos que fueron redimidos en la tierra de Egipto. Ya conocen el Pesaj, tiempo del Pesaj. Entonces, el hecho de pagar, de hacer este pago, uno se identificaba con aquel momento, se reconocería la autoridad de Elohim para redimir sus vidas, ¿vale? Entonces era como una señal sobre tu vida. Todo el que pagaba marcaba su propia vida con la sangre de la redención. De aquí que hemos citado de Kefas, como citó Irina, no fuimos redimidos por medio del medio shekel, porque esa contiene una enseñanza donde la verdadera redención fue en base al sello de sangre, ¿vale? Yo no hago este sello, pero al hacer la entrega del shekel, reconozco o me sitúo en la condición de la redención donde mi vida está protegida por medio de lo que estoy haciendo. El dinero no me puede redimir, la sangre tampoco, pero el acto que yo estoy haciendo, ¿vale? Reconozco la autoridad que tiene Elohim sobre mí, y por lo tanto, él quien puede hacer esto activa esta bendición de redención sobre mí, ¿vale? Que el rico no da más que el pobre, ni el pobre debe dar menos, quiere decir que todos estamos en la condición de igualdad cuando el tema en cuestión es nuestra propia redención. En ese sentido, ante el Redentor, todos somos iguales. Es como en la parábola de los trabajadores, que uno vino por la mañana, otro una hora antes de cerrar el trabajo, y al final se le dio la paga de un dinario al que vino el último, y claro, el primero pensaba que iba a recibir más, pero al final le dio la misma moneda, la misma cantidad, porque cuando se trata de la redención no hay un precio preferente, solo hay un pago para todos los redimidos, la redención, ¿no? La posibilidad de
poder vivir, cambiar el destino de la perdición para vivir eternamente. Aquí no influye el estatus social, la condición, el conocimiento, el entendimiento, el color, la riqueza, o si es hombre, si es mujer. Aquí para todos hay un mismo precio. Como todos han pecado, dijo Shaul, se han excluido de la presencia de Adonai. Romanos capítulo 3, verso 23. Entonces, para restaurar este lugar de honor, todos deben ser redimidos con un mismo precio. Por eso no hay pago preferencial para el rico, porque el rico puede dar un toro engordado, ¿vale? El que es pobre puede dar, como vimos en la ley sobre la zarat, pues el rico tenía que dar un animal más fuerte, el pobre uno más pequeño, pero por igual tenían, es decir, había una excepción, si recuerdan, para los pobres, ¿vale? No tenían ciertas obligaciones, pero por igual tenían que traer un animal como expiación para su medio de purificación, ¿vale? No se logra sin sangre, todo se hace a través de la sangre y la purificación. Cuando se trata de la redención, hay igualdad en cuanto al precio que se tiene que pagar. Está escrito que el Elohim de Israel no hace excepción de personas, acepción de personas, no excepción, acepción. Porque conforme a Job, capítulo 3, verso 19, o de esta fuente citó Kefas. De hecho, que voy a decir de dónde citan, cuál es la base. Hechos, capítulo 10, verso 34, dice que Adonai no hace excepción de personas. Bueno, Kefas lo dijo en base a lo que dijo Job, capítulo 34, verso 19. Habían otras ordenanzas donde para las ofrendas se tenían que dar conforme a los recursos personales. Pero cuando se trata del rescate del alma, el pago debía ser igual para todos. Las almas de todos son de igual valor. Están en igual peligro y todas por igual necesitan un rescate. El precio equitativo evitó la vergüenza de los menores, de los menos ricos, y no aseguró ningún sentimiento de superioridad moral a aquellos que podrían haberse dado el lujo de dar más, ¿vale? Como en el caso de la viuda de esta anciana que presentó 2 monedas y el fariseo que dio de lo que le sobraba en su bolsa, ¿vale? Se valoró no la cantidad que dio, sino lo poco. ¿Por qué? Porque se hizo de corazón. Pero esa era una donación, una tzedaka, una ofrenda que no tiene que ver con la redención. Cuando se trata de la redención, al rico no se le pide más y a la viuda o al pobre no se le pide menos, ¿vale? Hay un precio igual. Un detalle relevante es el hecho de que todos debían de pagar su propio dinero de redención. En este caso específico, una suma global para cualquier miembro del tribu de la familia no podría satisfacer esta obligación, porque esa viene de forma individual. No es que yo tengo 7 hijos, me voy a hacer el pago de los 7, mira aquí, pues voy a juntar medio, bueno, 4 shekels enteros. Esto no funciona así, porque la redención es individual, ¿vale? Es personal, no es colectiva, ¿vale? Éxodo capítulo 30, verso 16. Aquí no importa cómo obtienes tus recursos, ¿vale? Importante es mostrar el pago y pagarlo, precio para tu redención cuando se te cuenta. Porque si quieres ser contado en Israel, porque Moisés decía, bórrame de tu libro, es decir, córtame de tu registro. Si no estás en el registro es porque no pagaste el precio. Si pagas el precio, estás anotado. ¿Me entienden? Quien no está anotado es que no quiere ser contado en Israel. No ser contado en Israel es como que no aparece en el libro de la vida. Y cuando el Cordero se presentará delante de tu Padre y dirá, mira, estos a quien he redimido. Mira, aquí están contados, los he guardado como los registraste. Es decir, como sabe que ellos fueron redimidos, están registrados porque pagaron, tiene el sello sobre su vida, están contados en el libro y el Cordero lo tiene en su mano. Cuando abre el libro, pues no ve el nombre de uno. ¿Por qué no está el nombre aquí? Pues no quiso pagar la cantidad, no quiere reconocer la autoridad de Yeshua, quien es el Redentor de Israel, sobre su vida. Entonces,
sucederá que clamará para ser auxiliado en el día de la aflicción. Y Yeshua le dirá, pues que te salve ahora aquel a quien tú confiaste, a quien tú le entregaste tu lev, pues el rabino, el antimisionero, y quién sabe qué dirigente, qué líder, que te enseñó no entregar el medio shekel a Adonai, quien puede redimir tu vida, para que quedes registrado en este censo que aparece en el libro del Cordero. Verso 16, tomarás el dinero del rescate de parte de los israelitas y lo darás para el servicio de la tienda del encuentro y será para los israelitas como recordatorio a Adonai por el rescate de su vida. Esto, claro, si recuerdan la explicación, comprende mejor para no volver a explicar lo que significa lo que vimos en el libro de Zacarías con la corona. Dice, esta corona, habla en plural, es una sola palabra en plural como si fuera más, la pondrás en el santuario, en el templo, en el lugar sagrado, ¿vale? Como recordatorio por la ofrenda que dieron esos que regresaron de Babilonia, ¿vale? Nosotros, los que volvemos a conectarnos con Elohim y entregamos esta ofrenda, eso es lo mismo que aparece en Zacarías, quedará aquí como recordatorio delante de Adonai el sacrificio que hizo por esta corona entregada para ser puesta sobre quién, sobre la cabeza, en honor al que va a construir el verdadero templo, al Mashiach, es decir, a Yeshua, quien será el Redentor, ¿vale? Por eso él anotó en el registro y será para los israelitas como un recordatorio ante Adonai por el rescate de sus vidas. Ese dinero recolectado se llamaba Kesef HaKippurim, no se llamaba así, aparece en el texto en el hebreo, pero se llama de esta forma, Kesef HaKippurim, traducido de forma directa, dinero para la expiación. Aquí dice, tomarás el dinero del rescate de parte de los israelitas. Kesef HaKippurim, ¿vale? Dinero para la expiación. Y debía fundirse porque no era dinero, moneda como nosotros tenemos, sino que era una cantidad de un peso, unos gramos, es decir, unos 5 gramos más o menos de plata. Debería juntarse, fundirse para crear la base, los soportes para los 100 zócalos, o zócalos, como se dice, ¿no? Para sostener los pilares de santuarios, ¿vale? Son unas piezas como una caja, ¿no? En cual se sujeta aquí un palo, ¿vale? Para que aguante el pilar. Vale, entiendo. Zócalos, 100 zócalos. Con la construcción del templo de Salomón, la moneda de medio siglo se utilizó para comprar los animales para sacrificios, los korbanot, como aparece en el texto, para la comunidad de Israel. El Talmud de Jerusalén cuenta que este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunes, según se relata en Segunda Reyes, capítulo 12, verso 4, Segunda Crónicas, capítulo 24, verso 6, Nehemías, capítulo 10, verso 32. En el tiempo del segundo templo, se recordaba anualmente en todas las ciudades en el primer día del mes de Adar. Adar es el último mes del calendario hebreo. Este año estamos en Adar Bet, en Adar 2, porque se duplicó. ¿Vale? Se recordaba en el primer día del mes de Adar, que cada uno prepare su medio shekel para el Beit Hamikdash, es decir, para el templo. La reunión del impuesto se reunía, es decir, el día cuando se reunía esta cantidad de impuesto, era entre el día 15 del mes de Adar y el día cuando se avistaba el Rosh Chodesh, cuando se avistaba el primer filo de la luna del mes de la Aviv, ¿vale? Entre el 15 del último mes y el primero del primer mes. En base a este orden entendemos en qué época entró Yeshua en Jerusalén, un momento en cual tuvo que pagar precisamente este impuesto anual reclamado para el mantenimiento del templo, según está relato en Mateo 17, verso 24 a 27. Dice, para evitar todo conflicto, pues vete al mar, encontrarás un pez, ábrele la boca, darás con una moneda, un shekel, ve y entrégaselo.
¿vale? Pagarás por mí y por ti, dice, porque es una moneda dividida en dos, sirve para dos personas. Es el peso que se entregaba, media moneda. Entiendan que y de dónde o en base a qué era este impuesto en el templo y por qué Yeshua pagó como corresponde según la Torah. Hemos dicho que el dinero no puede expiar, no puede hacer expiación por el alma, pero puede usarse para servir de honra al Redentor de Israel, quien pagó el precio requerido por la redención, como para hacer posible que avance la obra a favor de aquel para cual se aplica la expiación, ¿vale? Ese es el sentido que se le da hasta la fecha a esta moneda, ¿vale? No es una tzedaka, es una obligación que corresponde a todo Israel. El hombre no puede pagar nada, ni siquiera para expiación propia, como está escrito en Salmos 49, versos 7 al 8. Si nadie puede redimirse ni pagar a Elohim por su rescate, y el verso 8 dice, es muy cara la redención de su alma y siempre faltará. Es decir, por lo mucho que uno intentará pagar para su redención, no podrá hacerlo, porque lo único que vale para la redención, según el principio vida por vida, es vida. Yo no puedo dar mi dinero, mis recursos, puedo ofrecerles como para el avance de esta obra, para el estudio de las escrituras, para hacer posible que este conocimiento llegue a más, para traer honor a Elohim, bueno, en ese sentido, pero no puede compensar o ser como medio de justificación para mi redención. La redención se gana con precio de sangre, ¿vale? Pero lo que yo estoy haciendo, con lo que estoy pagando, es señal de que yo me dedico, me entrego, que acepto o reconozco esa autoridad de Elohim sobre mí. Es una parte que me corresponde hacer. El acto de entregar un medio shekel es prueba de su disposición en hacer su parte a fin de poder ser digno y obtener aquello que solo el Redentor puede pagar. Elohim de Israel no hará aquello que podemos hacer nosotros. Y nosotros no podemos hacer aquello que solo Él puede hacer. Es por eso que la media parte que me corresponde, al entregársela en ofrenda al Elohim de Israel, Él la acopla a la parte de su obra o de su medio shekel, para decirlo en este mismo término, como modo y que la redención, bueno, y así se logra hacer que la redención pueda fluir desde el Redentor hacia el redimido. Cuando esta conexión vuelve a ser ejad, una con el Redentor, el espíritu de los que han entrado en la redención se eleva libremente hacia el cielo. Tizá. Un último acto que es igual de relevante respecto a dos mitades de un entero. Como se ha dicho, el dinero del impuesto o de este censo de medio shekel se destinó a la compra comunitaria de la ofrenda diaria llamada Hatamid. ¿Vale? Esta era una ofrenda diaria. La ofrenda diaria es mejor conocida como la ofrenda del sacrificio continuo. Así aparece en Nehemías capítulo 10, verso 13. ¿Vale? Está en hebreo la palabra Hatamid, donde se compró esos animales para este sacrificio con este dinero, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues la ofrenda del sacrificio continuo se dividía por la mitad, es decir, se presentaba dos corderos como sea un entero para un día, ¿vale? Esa se dividía en dos, un cordero por la mañana, se presentaba en sacrificio por la mañana a un poco después del amanecer, justo al comienzo del servicio diario, y el segundo cordero se presentaba por la tarde hacia el final del día, según el reglamento que está en Números capítulo 28, verso 4, entre las dos tardes, ¿vale? Como se sacrificaba, es el mismo tiempo que Yeshua lo cumplió al entregar su suspiro entre las dos tardes. Era el momento también cuando se sacrificaba el Pesaj, tiempo para que hasta al final del día pueda prepararse y así que se coma el Pesaj en la entrada en la parte de noche del día 15. Este acto nos enseña que siempre y cuando nuestro pueblo combina las dos mitades de una entrega, en este caso,
en un Yom Echad, un día. La fe del pueblo accede hacia el cielo, ¿vale? Ofrenda de la mañana, ofrenda de la tarde es un Yom Echad, es decir, en un día completa, hace posible que el cielo se conecte con la tierra y que haya conexión, que la fe del pueblo pues se eleve a como un olor de grato olor para Elohim, y que la bendición o el visto bueno se vierta sobre el pueblo en medida de bendición sobre la tierra, los cultivos, protección sobre los enemigos, crecimiento de los animales, las plantas y los hijos, ¿vale? Nadie por sí solo es un entero. Necesita entregarse para completarse. Recuerden las enseñanzas de la sabiduría que está en Eclesiastes 4:12, muchas veces la hemos citado, donde uno no puede prevalecer por sí solo ante un enemigo más fuerte, pero dos pueden hacerle frente. ¿Vale? El cordón de 3 dobleces es irrompible, ¿vale? Así se completa la cita. Bueno, hermano, aquí le voy a dejar el estudio, que sea de bendición para vuestra vida. Se lo voy a entregar en forma escrita cuando estará en condiciones corregido todo el tema y puesta bien. Y que todos pues prepare su alma y que entregue su medio shekel. ¿Vale? Si aprendió a servir al Elohim de Israel entregando todo su corazón. Voy a dejar el micrófono para ustedes. Shalom a todos.